Una vez que ya hemos ensayado los pasos que queremos grabar, empezamos con la grabación. En este caso empezamos en un documento nuevo porque vamos a empezar de cero. Si fuera una macro que queremos utilizar en un documento ya creado, deberíamos abrirlo y comenzar la grabación. Para empezar a grabar tenemos varias opciones, pero la más utilizada suele ser el botón grabar macros de la ficha desarrollador, grabar macro. Si no está visible esta ficha, podemos utilizar este mismo botón que también se encuentra en la ficha vista dentro del grupo macros. Aquí lo tenemos. Y por último, también tenemos la siguiente opción que está un poco escondida. En la parte izquierda inferior de la barra de estado, aquí abajo, tenemos este botoncillo que también nos permitiría empezar con la grabación de la macro. Pulsando cualquiera de los tres botones, llegaremos a la ventana de grabar macro, en la que tenemos que indicar unas opciones iniciales antes de empezar con la grabación. Lo primero que debemos indicar aquí es el nombre de la macro. En este caso, le voy a llamar imprimir gráfico. Ese va a ser el resultado final de la macro, un gráfico impreso, ese es el nombre que le doy. Ahora vamos a comentar una serie de detalles respecto a las normas que tenemos para crear nombres. Normas o recomendaciones. Algunas no es obligatorio cumplirlas, pero yo os aconsejaría que lo hicierais. Para empezar, aunque no es obligatorio, es muy recomendable dar nombres descriptivos a las macros. Nos podemos encontrar con muchas macros en un documento y conviene tenerlas identificadas así para saber qué hace cada macro, para saber cuál es la macro que nos interesa. Si yo me encontrara con un listado de macros que se llaman macro 1, macro 2, macro 3, etcétera, no sabría cuál es la que quiero ejecutar o cuál es la que quiero modificar o cuál es a la que le quiero hacer algo. Por lo tanto, dar nombres descriptivos. Fijaros que yo he puesto en mayúsculas la primera letra de cada una de las palabras que forman el nombre. Esto tampoco es obligatorio, pero en mi opinión es recomendable porque mejora la legibilidad de lo que he escrito ahí. Por ejemplo, si lo pusiera así, en mi opinión, se lee peor así. Más teniendo en cuenta que, por ejemplo, esto no lo puedo hacer. No puedo dejar espacios en los nombres. Si por lo que sea quiero simular que hay un espacio, sí que podría utilizar esto, el guión de subrayado, pero yo también os digo que a mí el guión de subrayado no me gusta mucho utilizarlo, pero esto ya es una cuestión de gusto personal. Fijaros que si intentara dejarlo con espacios, si acepto, me dice que no se puede porque estoy incumpliendo una de las normas. Por lo tanto, lo voy a dejar como me gusta, vosotros como queráis, pero siempre teniendo en cuenta estos detalles que os estoy contando. Más cosas. Los nombres deben empezar por una letra y después de esa letra se pueden utilizar números, letras o el guión de subrayado. Por ejemplo, no podría hacer esto. No puedo poner un número como primer carácter del nombre. Si intento aceptar, ya veis que otra vez se vuelve a quejar. Para acabar ya con este tema, algo que no es obligatorio en determinadas situaciones porque Excel no se queja, pero que deberíais evitar. No hay que dar nombres de macros que puedan coincidir con el nombre de un componente de Excel o de una instrucción de Visual Basic, de VBA. Respecto a esto, puede que nos dejara indicar ese tipo de nombres, pero eso luego nos puede traer resultados indeseados o que las cosas no funcionen bien. Por ejemplo, no sería recomendable que a una macro le llamara así. ¿Por qué? Pues porque en Excel hay celdas que se llaman así, se llaman A1, y esto nos podría causar problemas. Por lo tanto, hay que evitar este tipo de cosas. Bueno, vamos con la siguiente opción que tenemos ahí, tecla de método abreviado o atajo de teclado. Ahí podemos indicar una combinación de teclas que serviría para ejecutar la macro. Determinadas macros pueden ser interesantes que tengamos la opción de ejecutarlas sin tener que quitar nuestras manos del teclado para, por ejemplo, pulsar un botón. Bueno, pues aquí podemos indicar qué combinación de teclas queremos asignar para que se ejecute la macro. De momento lo vamos a dejar vacío. En un vídeo posterior lo probaremos. No os preocupéis porque esto se puede cambiar después en las opciones de la macro si no lo habéis indicado desde el principio. Siguiente punto, ¿dónde queremos que se guarde la macro? Tenemos varias opciones, aunque lo más normal sería que la guardáramos en el documento en el que estamos trabajando, es decir, la opción que está puesta, este libro. ¿Por qué? Bueno, pues porque las macros suelen solucionar problemas concretos de un documento y es muy difícil sacarles partido en otros documentos. Si fuera ese el caso, si quisiéramos que esté disponible para todos los documentos de Excel, deberíamos seleccionar esta opción, libro de macros personal. ¿Qué es el libro de macros personal? Bueno, pues es un libro, un documento de Excel que se carga de forma oculta cada vez que abrimos Excel. Y todas las macros que estén guardadas en él se pueden utilizar en todos los documentos con los que trabajemos en Excel. Pero ya os digo que va a ser muy raro crear una macro con la grabadora que pueda ser útil en diferentes documentos.
La última opción que tengo ahí, la de libro nuevo, yo la verdad es que no la he necesitado nunca y no la he utilizado. Significaría que cuando yo pulsara el botón aceptar, si he elegido esa opción, lo primero que hace es crear un documento nuevo y empieza con la grabación de la macro. Es decir, todos los pasos se van realizando en ese documento nuevo. Ya os digo que es una opción que está ahí, pero yo no la he necesitado. Por lo tanto, dejamos la opción de este libro. Lo último que tenemos aquí es la descripción. En la descripción podéis poner lo que queráis porque no afecta a la funcionalidad de la macro. Es un sitio en el que simplemente podemos indicar información sobre ella, quién la ha creado, por qué, en qué fecha, etc. Por ejemplo, podríamos escribir lo siguiente. Así. Bueno, pues ya está. A partir de aquí hay que tener mucho cuidado porque desde el momento en el que pulsemos aceptar, todos los pasos se grabarán y si nos equivocamos, esos pasos equivocados se quedarán en la macro. Y o bien la macro no será todo lo eficiente que podía haber sido, o bien esos pasos de más pueden hacer que no funcione como nosotros queríamos. Por lo tanto, pulsamos aceptar y empezamos con ese proceso que hemos ensayado en el vídeo anterior. Acepto, accedo a la ficha datos e importo los datos. Los quiero en forma de tabla y en la celda A1. Después creo un gráfico de columnas agrupadas en 3 dimensiones que voy a mover a una hoja para él solo. Así. Acepto. Ahora empiezo a cambiar el aspecto del gráfico. Lo primero, aplico el estilo 9. Ahora cambio el título. Confirmo con la tecla intro. A continuación voy a mostrar las unidades producidas en una etiqueta de datos. Cambio el color de cada una de las ciudades. Y el último paso que me queda es el de imprimir el gráfico. Listo. Ahora con mucho cuidado voy a la ficha desarrollador y el botón para grabar ahora es el de detener. Detengo la grabación y ya lo tenemos. Vamos a cruzar los dedos y vamos a ver si todo ha ido bien. Antes de probar voy a eliminar el gráfico que ya está creado y los datos importados. Esto lo voy a hacer muchas veces porque al ejecutar varias veces la macro, si existieran los datos importados y el gráfico, tendríamos problemas. Esto ya lo veremos más adelante cómo lo arreglamos, porque sería interesante que, por ejemplo, esto se automatizara también, que después de imprimir se eliminara el gráfico y se eliminaran los datos importados. Pero de momento ahora lo vamos a hacer de forma manual. Bueno, vamos con la ejecución. Para ejecutar macros hay muchas maneras diferentes de hacerlo, pero la más rápida ahora mismo, tal y como estamos, es la de ir a la ficha desarrollador y pulsando en el botón macros aparecerán todas las macros que tenemos disponibles. Solo tenemos esta, pero si tendríamos varios documentos abiertos, aquí abajo podríamos filtrar las de qué documento queremos ver. En este caso, como solo está esta, pues da igual lo que tengamos seleccionado aquí abajo. Seleccionamos la macro, ejecutamos y ahí está. Gráfico creado, datos importados, como podemos ver aquí. Y por supuesto también hemos visto el mensaje que nos decía que lo enviaba a la impresora. Funciona perfectamente. Enhorabuena, ya tenéis vuestra primera macro y no es una macro sencilla, hace muchísimas cosas. Utiliza algunas de las herramientas más interesantes que tiene Excel y automatiza una serie de trabajos que de otra manera nos costaría hacer mucho tiempo o más tiempo. Y esto solo es el principio de lo que se puede llegar a conseguir. Cuando no dependamos de la grabadora, cuando sepamos programar, llegaremos todavía más lejos. No nos ceñiremos solo a grabar una serie de pasos para que se ejecuten uno detrás de otro. Haremos cosas más potentes y con capacidad de decidir sobre la marcha, con capacidad de decidir cuál es el camino que se sigue. Que esa era la principal diferencia entre lo que podemos obtener con la grabadora o programando nosotros. Por acabar ya este vídeo, os voy a mostrar qué es lo que hemos hecho realmente sin que nos demos cuenta. Voy a acceder al botón macros otra vez y en la ventana de macros voy a seleccionar esa macro y voy a pulsar el botón modificar. Esta es la ventana del editor de Visual Basic, que es en la que se crea el código, en la que se programa, y lo que estamos viendo aquí es el código Visual Basic que ha ido creando la grabadora de macros mientras nosotros íbamos realizando pasos. Cada uno de esos pasos los ha ido traduciendo a diferentes líneas de código.
Esto es lo que realmente estamos haciendo con esa grabadora. Ahora mismo todo esto sonará raro, pero poco a poco iréis entendiéndolo.